Todo lo que conocemos de Imu, como su oscuridad, su odio, su estilo de pelea, cómo puede usar las armas de los antiguos 19 reyes, por qué se puede transformar y cómo funcionan sus pactos, lo veremos a continuación, pero primero debemos entender que Imu es un Asura, pero no como la figura tradicional y mitológica de una figura de 6 brazos y 3 caras del budismo, sino como con la mentalidad de un Asura, un ser lleno de rencor y ira que fue tragado por su oscuridad interna, y todo eso lo veremos reflejado en su modo de vida y sus miedos que ya vimos anteriormente en el video de El baño de realidad de Imu. La historia de Imu comienza en el capítulo 1148 del anime de One Piece, donde cae de este mundo divino de los Devas. Al principio él no fue un villano que quiso controlar el mundo, sino alguien que perdió algo. De aquí en adelante no se sabe lo que pasó con Imu, igual pudo haber sido salvado por un submarino o un barco que pasaba por ahí. Lo siguiente que sabemos es cómo se conocieron Imu y Joy Boy. Después de caer en la tierra, Imu ya tenía un ego alto, como si alguien rico cayera en un barrio más pobre, y esta escena del manga donde Imu y Joy Boy entablan una conversación, muchos dicen que es como si Joy Boy y Imu de niños se conocieran aún siendo infantes, pero yo propongo algo diferente. Los Devas como Imu representan la élite, el estatus más alto, por lo que su lenguaje es pulcro, refinado y formal. Tienen una elocuencia culta, casi académica y ceremonial. Pero ¿por qué habla así Imu? ¿Acaso tener un estatus alto no le da la inteligencia para comprender todo? Yo creo que la gente se equivoca al asumir que Imu, un Deva que cayó del cielo, donde se habla con propiedad, tendría que hablar bien con todos. En el cielo tienen vidas muy longevas, viven miles de años, por lo cual su lenguaje no evoluciona a nivel del lenguaje humano, por lo cual esa primera interacción de Imu y Joy Boy remarca que Imu habla con mucha propiedad, mientras que Joy Boy, que tampoco hablaba con mucha propiedad, se dicen palabras que podrían ser interpretadas como si de dos niños en una conversación se tratase. Ahora bien, ¿cómo Imu se convirtió en malo? Algo tuvo que pasar para que la furia lo dominara. Si bien caer en la tierra fue una deshonra para su estatus, tuvo que pasar algo que lo dejara en shock y la ira lo comiera. Esta respuesta está en el mural de Elbaf, en esta parte que yo llamo las promesas de Joy Boy. Si ven bien pueden ver un ángel, ese ángel yo creo que es Imu. Joy Boy, antes de su sacrificio, le hizo una promesa que no pudo cumplir. Le prometió que lo regresaría a ese cielo del cual cayó, pero no pudo, y aparte de no poder, desde el punto de vista de Imu, Joy Boy destruyó su casa, ese lugar celestial del que Imu cayó. Entonces aquí fue cuando la psique de Imu se fragmentó y cayó en esa ira azúrica que terminó destruyéndolo. Fue justo lo que necesitaba y empezó a maquilar el control del mundo, porque si no puede regresar al cielo, él será el ser supremo que estará arriba de todos. Para este punto supondré que Imu ya tenía poderes azúricos, podía domirreversiar a la gente, aunque estos poderes no los veo tan necesarios debido a la longevidad que tenía Imu. No tendría por qué deshacerse de los 20 reyes, ya que el tiempo acabaría con todos ellos por edad. Aparte, él sería el único que controlaría la marina después de su formación, ya que el mundo después de la guerra final estaría cambiando. El verdadero plan era solo apropiarse del mundo desde las sombras. Ahora bien, ¿cómo pasamos de 20 reyes a 5 ancianos? En el budismo existe el concepto de dejar de aferrarse con los 10 dedos de las manos a cosas materiales y de los 10 dedos de los pies a la tierra, y solo seguir 5 principios. Por eso en muchas estatuas budistas los pueden ver con la mano levantada representando la paz. Siguiendo este principio, la palma abierta, que significa la paz, el puño cerrado representa un arma de agresión, representa a alguien dominado por la ira, el ego y la ignorancia, y este es el camino del Asura. Esto le daría un mejor significado al Gorosei, 5 ancianos para dominar el mundo con puño de hierro. Los Asuras son seres obsesionados con el poder, el orgullo y la guerra. Como bien dije al principio que tenía una representación con múltiples cabezas y brazos, un Asura también es un estado mental donde los 3 venenos corrompen la mente. Por eso tenemos a su representación con 6 brazos y 3 cabezas como algo mitológico. De estos 3 venenos, lo cual pueden ver en el video de El legado oculto entre Teach y el reino antiguo, Imu se dejó consumir por su ira, codicia e ignorancia, convirtiéndolo en el ser que conocemos actualmente.
En las leyendas orientales, los asuras son maestros supremos de la ilusión, la manipulación de las sombras y el cambio de forma. En las escrituras de esta habilidad se le conoce como Maya, el poder de crear ilusiones y alterar la realidad visual. Los asuras utilizan el engaño visual y el control de las tinieblas a través de las habilidades muy específicas, el poder de la opacidad y la invisibilidad. Los asuras tienen la capacidad innata de volverse completamente opacos al ojo humano, difuminarse en el entorno o volverse 100% invisibles a voluntad. No es que desaparezcan físicamente, sino que manipulan la luz y las sombras a su alrededor para engañar la percepción de los mortales. Un asura puede estar parado en medio de una habitación o acechando en el campo de batalla, viéndose únicamente como una sombra densa o una corriente de aire frío. Usan este velo de tinieblas para infiltrarse en los reinos humanos o en los templos sin ser detectados, sembrando la discordia desde lo anonimato antes de manifestar su monstruosa forma real para infundir terror. Esta habilidad la podemos ver en la figura base de Imu, donde es una sombra negra con un velo que camina por Meri-Yoa. Metamorfosis absoluta. La palabra Kamarupa significa literalmente la forma que se desea. Los asuras no están atrapados en un solo cuerpo, son cambiaformas biológicos y espirituales de primer nivel. Para engañar a reyes, sabios o monjes humanos y hacerlos caer en los venenos del alma, los asuras se transforman con frecuencia en hombres o mujeres de una belleza física irreal. Cuando entran en guerra, desatan mutaciones brutales, pueden aumentar su tamaño hasta parecer montañas, hacer que les crezcan docenas de brazos o cabezas, o transformarse directamente en animales gigantescos y temibles. Un ejemplo clásico es el rey asura Mahishasura, quien cambiaba constantemente de formas en medio de la batalla. Pasaba de un guerrero humano a un búfalo gigante, luego a un león y después a un elefante para contrarrestar los ataques de sus enemigos. Este tipo de habilidad la vimos cuando Sabo y el rey Cobra vieron a Imu transformarse, e incluso cuando Imu se presenta en Elbaf, vemos que modifica su tamaño e incluso cambia de forma, y bajo esta lógica, tampoco ninguna de estas formas que hemos visto es la forma real de Imu. El control de las tinieblas y el clima ilusorio. Cuando los grandes ejércitos de los asuras marchaban a la guerra, no peleaban bajo la luz del día, utilizaban su magia negra para invocar la oscuridad absoluta sobre campos enteros de batalla. Eran capaces de teñir el cielo de negro, apagar la luz del sol de un golpe y generar tormentas de ceniza, lluvia de sangre o niebla densa. Dentro de esa oscuridad creada por ellos, los ojos de los humanos y de los dioses menores quedaban completamente cegados, mientras que los asuras, acostumbrados a las tinieblas de su reino, atacan con una ventaja letal. Esto también lo podemos ver cuando Imu llega a Elbaf. Él coloca una especie de sello en el cielo, que al final no era simplemente visual, sino que tiene la función en específico de proteger a Imu de la luz y aumentar su clima ilusorio. Ahora hablemos de los pactos de los asuras. Los asuras son conocidos como los reyes absolutos de los pactos místicos de reciprocidad. En la mitología, los asuras ganaban un poder inmenso realizando penitencias severas para obligar a los dioses mayores a otorgarles un pacto de inmortalidad condicionada. Una vez que los asura obtenían este estatus, replicaban el modelo hacia abajo, creaban un ejército de subordinados a los que les prestaban una fracción de su esencia divina o les otorgaban bendiciones de invulnerabilidad a cambio de servidumbre absoluta. Mientras el subordinado fuera fiel y expandiera el caos o el control del asura, gozaba de un poder cuasi divino. Esto explica los niveles de pacto de Imu. Cada nivel es proporcional a la esencia divina que presta y al nivel de servidumbre que recibe el objetivo. En las leyendas hinduistas, la fuerza de un asura a menudo no reside solo en su propio cuerpo, sino en la red de sacrificios y devoción que le sostiene. Existe un concepto clave cuando un mortal bendecido por un asura es destruido mediante una fuerza legítima o divina. El pacto se rompe y el asura sufre una reacción violenta espiritual. Al fragmentar su energía para empoderar a otros, cada vez que matan a uno de sus pilares, el asura original pierde una parte de la energía que depositó en ellos. Es un contrato simbiótico forzado. Si el sirviente cae, el maestro sangra espiritualmente. Por eso, cuando vimos a Loki matando a su padre Harald, Imu sí recibe un rebote por la energía que prestó y desapareció. Esto también indica que Imu, quitando esos pactos, tendría mayor poder a la hora de pelear. Así que, siguiendo esta lógica, no es que Imu solo esté débil por estar lejos de Meri-Yoa, sino que los sucesos que le pasa a su comida psíquica, que
son los dragones celestiales, también le están afectando, además de estar pisando sucio suelo humano con sus pies y respirando aire inferior, por lo que sería una debilitación mental y espiritual antes que física. Siguiendo la lógica de los pactos, el Domi Reverse de Imu es simplemente un pacto. Si le inyecta a alguien con moral mala o que es indiferente a la ira, le puede servir como subordinado, pero si lo hace con una persona normal, la ira lo desborda y lo convierte en monstruo, como lo vimos con Sebek y Harald, donde sus mentes no aguantaron la ira y los dominó, pero en cambio Luffy y Loki, que sus espíritus no aceptan la ira, negaron por completo esa técnica. Ahora siguiendo con las armas de los Asuras, porque Imu tiene esas habilidades con la espada, porque es tan bueno. Su habilidad en la mitología combina un cultivo espiritual, ingeniería mágica y conocimiento de otros seres. Los Asuras no nacen sabiendo todo, lo cultivan mediante la austeridad. Aunque los Asuras poseen una fuerza física y vitalidad superhumanas por naturaleza, su verdadero dominio marcial y sus armas divinas son cultivados. Para obtener el conocimiento de las armas y la técnica de combate, los Asuras realizan la tapasya, meditaciones extremas y actos de disciplina tan severos que obligan a los dioses supremos a concederles favores. A través de estos favores no solo reciben armas, sino conocimiento secreto para invocar, manipular y dominarlas. No se trata de mero entrenamiento físico, sino de un cultivo de poder espiritual y mental aplicado a la guerra. Los Asuras tienen una capacidad inherente o desarrollada llamada Maya, la habilidad de manipulación de la ilusión, la materia y la realidad, como ya lo vimos anteriormente. Gracias a la Maya, un guerrero Asura puede materializar cientos de armas de la nada, hacer que una sola espada corte en 100 direcciones a la vez o dominar de inmediato la geometría de una batalla. La técnica con el arma no es solo mover el metal, sino impregnar la hoja con su propia voluntad e ilusión. Por eso en el BAF vemos que Imu saca versiones oscuras y mejoradas de las espadas de los 19 reyes. ¿Pueden los Asuras robar o asimilar técnicas de los humanos? Es uno de los aspectos más interesantes en el mito. En las escrituras orientales, la relación entre Asuras, Devas y humanos en el ámbito marcial funciona mediante asimilación, aprendizaje e incluso robo o usurpación. Los Asuras no solo roban, a menudo estudian. El sabio Sukracharya poseía el conocimiento supremo de las artes marciales y la resurrección. Sin embargo, los Asuras también espiaban o aprendían de maestros divinos o sabios humanos. Si un humano desarrollaba una técnica de espada o una postura de combate perfecta, un Asura podía observarla, descifrarla mediante su agudeza mental y asimilarla instantáneamente. Dado que los Asuras dominan la magia de la ilusión, tienen la capacidad de mimetizar y reflejar las habilidades de sus oponentes. Si peleaban contra un espadachín humano excepcional, analizaban el flujo de energía y la forma del corte. Usan Maya para duplicar o perfeccionar la técnica humana, llevándola a una escala destructiva e inhumana. En varios mitos, los Asuras asaltan a los sabios o los dioses para robarles sus Vedashatras. Al arrebatar el texto o la enseñanza a un maestro humano o divino, no solo roban el objeto, sino que se adueñan de la técnica, adaptando los estilos humanos a su propia naturaleza tiránica. Todo esto es importante porque si bien Imu solo está peleando con técnicas robadas y modificadas de los 19 reyes o más personajes del siglo vacío, eso nos indica que el Hagoromo de la espalda de Imu, cada ojo en él representa una técnica que robó en la antigüedad, y por eso también puede transferir sus espadas a los sirvientes, ya que comparte su esencia con ellos. Que sepamos los nombres de las espadas sí nos daría un poco de información de la gente que llegó a usarla, pero el tipo de técnica es una versión alterada, oscura y corrompida de las que llegaron a usar en el pasado los reyes. Aún así, estas no son las armas reales de un Asura. Sus armas reales son mucho más poderosas que la simple técnica de copiar las técnicas de los reyes. Al ser maestro de la forja mística, la magia negra y la disciplina marcial, sus armas no eran simples herramientas de metal, eran armas de destrucción masiva imbuidas por el poder de los elementos, las tinieblas y los planetas. En la mitología oriental, estas armas divinas y demoníacas se conocen técnicamente como astras, armas invocadas mediante mantras
y energía espiritual. Entre ellas tenemos el tridente de los tres venenos o Trishula de los Asuras. Aunque el tridente es famoso por ser el arma del dios Shiva, los grandes reyes Asura forjaban réplicas malditas de esta arma de tres puntas. El tridente de un Asura tiene el poder de controlar las tres temperaturas del sufrimiento, puede escupir un fuego que calcina ejércitos enteros, congelar la sangre de los enemigos de un solo golpe o emitir ondas de choque de pura energía caótica. Filosóficamente, cada punta del tridente representa uno de los tres venenos del alma: codicia, ira e ignorancia. Cuando el Asura golpea el suelo con él, propaga estos venenos en la mente de los humanos a la redonda, provocando que se vuelvan locos y se maten entre sí. El lazo de las sombras y almas, sostenido con frecuencia en una de las 6 manos de los Asuras de 3 caras. El Pasha es una cuerda o lazo místico hecho de energía oscura. Este lazo se estira de forma infinita y nunca falla su objetivo. Su poder no es solo amarrar el cuerpo físico, sino estrangular el alma y atrapar la energía vital. Si un Asura te atrapa con el lazo, drena instantáneamente tu fuerza de voluntad, dejándote paralizado por el miedo y bloqueando cualquier don divino o poder que poseas. Es un arma perfecta para capturar dioses vivos o arrastrar humanos al inframundo. La masa de gravedad y aplastamiento. Las masas de los Asuras eran de proporciones titánicas, forjadas con hierro meteórico y rocas del fondo del océano del inframundo. Estas armas tenían el poder de alterar el peso y la gravedad. En manos de un Asura, la masa podía volverse tan ligera como una pluma para moverse a velocidades sobrehumanas, pero al momento del impacto, el arma multiplicaba su peso por el de una montaña entera. Un solo golpe contra el suelo era capaz de agrietar la corteza de la tierra, provocar terremotos y desviar el cauce de los ríos. Flechas ilusorias y de veneno cósmico. Los arqueros Asuras no usaban flechas comunes, sus arcos disparaban proyectiles que cambiaban las leyes de la física. Al disparar una sola flecha, esta se multiplicaba en el aire en miles de flechas de fuego y serpientes venenosas vivas. Algunas de sus flechas tenían el don de las tinieblas. Al impactar, no mataban al enemigo, sino que lo sumergían en una ceguera total y en un sueño maldito del que era imposible despertar, atrapando su mente en una pesadilla eterna. Las armas de sangre y hueso. Los Asuras de menor rango o más salvajes usaban espadas hechas con los huesos de monstruos ancestrales o forjadas en ríos de sangre maldita. Estas espadas tenían sed propia. Cada vez que cortaban a un enemigo, absorbían su sangre para volverse más afiladas y pesadas. Además, la herida causada por un arma Asura nunca cerraba de forma natural. El veneno de la hoja infectaba la carne con una putrefacción mística que devoraba el cuerpo del portador en cuestión de días, si no se curaba con medicina divina, por lo cual las verdaderas armas de Imu son colosales, tramposas, manipulan las leyes de la naturaleza y están diseñadas no solo para herir el cuerpo, sino para romper el espíritu, corromper la mente y sembrar el caos absoluto. Y con esto terminamos lo que es Imu actualmente en el manga, de cómo fue un ser que cayó bajo los venenos del alma y se apoderó del mundo y decidió borrar esos 100 años para comenzar un nuevo mundo donde él fuera el dios que está por lo alto de todos. Con esto podemos explicar cómo Imu se transforma, por qué pelea tan bien, por qué cambia de tamaño, por qué sus verdaderas armas son más poderosas que las copias que hace, por qué Imu hace pactos y por qué pasó de bueno a malo. Y si quieres ver los miedos de Imu, de cómo usa los dragones celestiales como alimento psíquico y cómo será expulsado de Elbaf, mira el siguiente video. Adiós.